Buenas noches, estimada magíster. Mi nombre es Nayeli Kumbal. Junto conmigo forma este grupo Erika Ceballos, Yasmín Ceballos, y hoy tenemos el placer de presentar el tema implementación del aula invertida. Buenas noches, licenciada compañeras. Vamos a hablar sobre la implementación del aula invertida. Mi nombre es Yasmín Elizabeth Ceballos Ponce, del Paralelo 2. Como primer objetivo tenemos analizar la implementación, procesos y la importancia del uso de la metodología del aula invertida en la educación para mejorar la forma de enseñanza y promover el aprendizaje autónomo y activo de los estudiantes. Muy buenas noches, Magister. Yo soy Erika Ceballos y hoy le voy a presentar mi segundo objetivo, que tenemos el examinar de manera detallada la evolución del método del aula invertida y su implicación en la educación, a través de una investigación a fondo con la finalidad de comprender y simplificar su incorporación en el entorno de la enseñanza y el aprendizaje. Mi nombre es Nayeli Kumbal y como tercer objetivo tenemos explorar la evolución del enfoque educativo denominado aula invertida, desde sus primeros conceptos hasta su implementación actual, proporcionando una descripción detallada y práctica de los pasos que deben seguir para integrarlo de manera efectiva en el ámbito educativo. Línea del tiempo, evolución del aula invertida. Su origen es muy antiguo porque a inicios del siglo XIX, la Academia Militar de Estados Unidos se creó un conjunto. Eric Masur, profesor de la Universidad de Harvard, desarrolló la metodología de las instrucciones entre pares. Pero sería en el año 2000 cuando empezó a estructurarse el tiempo del aula invertida, cuando Maure y Michelle Trailer escribieron un artículo de la revista. El profesor estadounidense Salman Khan ya ideó la grabación de videos de aprendizajes para subirlos. Pero sería en el año 2007 cuando los profesores de química Jonathan Bernard y Aaron Sang descubrieron en sus clases dificultades. El aula invertida tuvo sus inicios en el siglo XIX, con la Academia Militar Grosse Pointe. En 1997, el profesor Eric Masur propuso la metodología entre pares, donde se centraba en fomentar el estudio autónomo antes de las clases. En el 2000 se dio su comienzo con los tres profesores Maureen, Glenn y Michael, profesores que introdujeron este concepto de aula invertida en un artículo de revista. En el 2001 fue su innovación, pues el Instituto Tecnológico Massachusetts propuso los proyectos de cursos abiertos, donde los estudiantes podían acceder a información a cualquier hora. En el 2024 fue la creatividad del profesor Klan de crear videos y compartirlos en línea y así muchos estudiantes podrían acceder a esta información a cualquier hora del día. En el 2007 se consolidó, pues dos profesores de química, Jonathan y Aaron, adoptaron esta metodología como proceso de su enseñanza-aprendizaje, pues grababan videos y lo publicaban en línea y así los estudiantes podrían acceder a la información desde casa y fomentar su estudio. En la actualidad vemos que ha tomado impulso mediante los recursos tecnológicos de las TIC y así que muchas universidades las están adoptando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En el siglo XIX, la Academia Militar de West Point anticipó la idea del aula invertida. Aquí combinó el aprendizaje independiente y la colaboración grupal. En 1997 surgió la instrucción entre pares, transformando la enseñanza magistral. En el 2000, el término aula invertida se popularizó gracias a tres autores, que es Lake, Black y Traeger. En el 2001 se sentaron las bases del aula invertida gracias a los recursos educativos abiertos. En el 2004, Khan Academia impulsó estos videos educativos en línea. Y aquí se dio la creación de The Triple Learning New World. En el 2007 se consolidó el modelo, optimizando el tiempo en clase. Actualmente el aula invertida integra tecnologías avanzadas, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes. Cabe mencionar que este enfoque es ampliamente aceptado por la comunidad educativa. El cartel digital, el aula invertida. El verdadero aprendizaje se da cuando los profesores y los estudiantes trabajan juntos, explorando, descubriendo y desafiándose mutuamente. La metodología en el aula invertida
nos brinda la oportunidad de hacer precisamente eso. Incentivemos a nuestros profesores y estudiantes a abrazar esta forma innovadora de enseñar y aprender, donde el conocimiento se construye de manera colaborativa y los roles tradicionales se transforman juntos. Podemos crear ambientes de aprendizajes inspirador y potenciar el crecimiento de cada individuo. Ahora presento el cartel digital acerca del aula invertida en la enseñanza y aprendizaje, también conocida como Flip Classroom. Transforma tu aprendizaje, cambia tu clase. Únete a la revolución educativa con el aula invertida. Estudiantes, descubre el poder de aprender a tu propio ritmo. Profesores, libera tu creatividad en el aula. Juntos, hagamos de cada lección una experiencia significativa. Atrévete a innovar. Conoce más del aula invertida en el siguiente link. Ahora en el cartel, el mensaje motivacional aquí se resalta la importancia del aula invertida como impulsor que transforma la educación en una apasionante aventura colaborativa. En este contexto se presentan a los profesores como guías, encendiendo la chispa de la curiosidad y liderando el camino hacia el conocimiento. Aquí se subraya la importancia del papel activo de los estudiantes como protagonistas fundamentales, animándolos a sumergirse de manera proactiva en la experiencia de aprendizaje. Este mensaje también invita a no conformarse con ser meros espectadores, que enfatizan la participación y pone en relieve la relevancia de sus ideas y contribuciones. Este mensaje busca inspirar tanto a profesores como a estudiantes a adoptar esta metodología como un viaje educativo enriquecedor y colaborativo. Vamos a hablar del gráfico Smart Art. Tenemos los siguientes pasos. Pasos para la implementación de una aula invertida. Son 5. Primero, el aprendizaje colaborativo. Como segundo paso tenemos la concienciación. Tercer paso, creación de videos. 4. Transmisión, que es compartir videos. 5. Debates y actividades. Ahora indagaremos los pasos que se deben de considerar para implementar el aula invertida. Como primer punto tenemos el aprendizaje colaborativo, de suma importancia porque a través de este los estudiantes aprenden a trabajar de forma grupal. Como segundo punto, la concienciación. Una vez que se ha elegido este método de enseñanza, es de suma importancia que se informe tanto a los estudiantes como a los padres de familia del giro que va a tomar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tercer punto, la creación de videos. Este incluye la selección del material digital y la edición de videos mediante plataformas educativas. Si el profesor no puede crear su video, puede apoyarse de uno que se encuentre en una plataforma educativa. No necesariamente tiene que ser de su propia autoría. Una vez que ya se tiene creado el material, se procede al cuarto punto, que es la transmisión, a través del sitio web YouTube, a través de plataformas educativas que estemos trabajando con los estudiantes, o a su vez puede ser en un blog. Como quinto punto, tenemos el debate y actividades. Una vez que los estudiantes lleguen al aula con los conocimientos previos, empezamos a tener un debate entre grupos pequeños de estudiantes, o a su vez puede ser entre profesor y alumno. Tenemos 5 pasos que se deben considerar para implementar el aula invertida. ¿Cómo es el aprendizaje colaborativo? Aquí se trabaja en equipos diversos para fomentar la colaboración, teniendo en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. Luego tenemos a la concienciación. Aquí se informa sobre el cambio de enseñanza, subrayando la importancia del trabajo independiente y la participación activa en el proceso de aprendizaje grupal. En la creación de los videos se selecciona el material y se crea videos atractivos y concisos. Estos deben ser menos de 10 minutos. En la transmisión, aquí se comparten los videos planificados que se han subido en canales específicos como YouTube. En los debates y actividades, aquí se evalúa el conocimiento a través de debates en grupos pequeños, abordando preguntas de manera colaborativa, práctica y dinámica. Aquí se da un intercambio de ideas entre el profesor y el alumno. Definición y beneficios del aula invertida en los niños de educación inicial. La aula invertida, también conocida como Flipper Classroom en inglés, es un modelo pedagógico en el que los roles tradicionales de la enseñanza se invierten. En lugar de que el profesor enseñe nuevo contenido en el aula y los estudiantes realicen prácticas y tareas en casa,
En el aula invertida, los estudiantes adquieren el conocimiento teórico en casa. Beneficios en la educación inicial. Fomento del pensamiento crítico y la resolución de problemas. El modelo del aula invertida promueve la participación activa del alumno y el desarrollo de habilidades de pensamientos críticos y resolución del problema, ya que se le resta aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales. Mejora de habilidades tecnológicas al utilizar recursos digitales como videos, juegos interactivos y plataformas en línea. Bien, una vez que se ha estudiado teóricamente las definiciones y el proceso de implementación del aula invertida, es hora de pasarlo a la práctica mediante una planificación a estudiantes del inicial 1. En la siguiente clase trabajaremos con la asignatura de lógico-matemática, específicamente con el tema del numeral 1. Entonces, como primer punto, creamos un video que enviaremos a los padres de familia para que sus niños puedan visualizar el día anterior a la clase. Entonces, el video contiene lo siguiente. Primero, una canción de entrada. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Luego se le pregunta a los niños, ¿alguien sabe qué estudiaremos? ¿A quién vamos a conocer? Entonces diremos, lo vamos a conocer en la siguiente canción. Y se pone una canción de los números del 1 al 5. Una vez que la canción terminó, preguntamos, ¿alguien conoce a los amiguitos de la canción? Y nosotros mismos le diremos, son los números, wow, esta semana nos van a visitar los números, pero el día de hoy solamente vamos a trabajar y vamos a conocer a fondo al numeral 1. Entonces, mostramos el número 1 hecho en cartón o en cartulina o en Fomix y se describe sus características. Por ejemplo, tiene una línea inclinada y luego una vertical. Es flaquito. Entonces, características que los niños identifiquen. Después enfatizamos que el número 1 no viene solo, viene acompañado de 3 amiguitos que son un pastel con una sola vela, una luna que sale en las noches y que solo hay una, no hay más, y que también existe un solo sol que sale en el día. Y luego de eso presentamos también otros materiales, por ejemplo, como una piña, un marcador y un juguete. Y hacemos referencia a la cantidad que representa el numeral 1. Eso es lo que está explicado en el video. Una vez que los niños han llegado al salón de clases con conocimientos previos mediante la observación del video, la profesora tratará de desarrollar la destreza de comprender la relación de los números cantidad hasta el 5 mediante la técnica del trozado. Y para esto presenta la siguiente actividad. La maestra trae realizado en Fomix el numeral 1, tal cual como lo presentó en el video. Entonces les pregunta, ¿alguien conoce este número? Entonces los niños dirán sí o no, dependiendo del conocimiento que lo tengan. Ella realiza una retroalimentación y dicen, les presento al amiguito llamado numeral 1. Y luego pregunta, ¿cuántos soles existen? Los niños dirán 1. ¿Cuántas lunas salen por la noche? 1. ¿Cuántas narices tenemos? 1. La profesora realiza la retroalimentación de la cantidad que pertenece al número 1. Y luego les dice, vamos a pegar este número aquí en la pared, a este amiguito, para que lo tengamos presente y no nos olvidemos. Luego les muestra una hoja donde se encuentra el numeral 1 y les dice que vamos a decorar ese amiguito para que no se encuentre triste. Vamos a trozar papel brillante. Primero rasgamos, luego trozamos y luego vamos a pegar dentro del numeral 1, no fuera. Entonces les entrega la hoja de papel brillante para que los niños rasguen, trocen y luego les entrega la hoja de trabajo y finalmente un poco de goma para que los niños puedan decorar el numeral 1. Finalmente se ponen los trabajos en la clase y finalmente se guardan en su casillero. Para la profesora estar segura de que los niños han entendido la clase, va a presentar 2 actividades. Como primera actividad tenemos que los niños deben de unir con líneas según corresponda. De un lado presentará cuadrados con cantidades de 1 y 2 objetos y por otro lado el número 1. Los niños tendrán que llevar con líneas donde esté un objeto hacia el número 1. Como segunda actividad tenemos que la profesora ha puesto muchos números. Entonces los niños lo que tienen que hacer es, mediante la descripción que la profesora les dé,
como está el número de arriba, el número 1, van a tener que buscar en la parte de abajo los números 1 que estén escondidos y pintarle del material, de la pintura preferida de ellos. Y así vamos a reforzar la clase. A continuación tenemos las dos evaluaciones que podemos aplicar en la tarea antes mencionada. La primera evaluación utilizamos la técnica de observación. Aquí el instrumento de evaluación será una hoja de aplicación que está diseñada para registrar la capacidad del estudiante para reconocer y trabajar el numeral 1. Aquí el niño deberá identificar correctamente el numeral 1 en una hoja de trabajo que se presenta la figura del cocodrilo. El objetivo es poder evaluar la habilidad del estudiante para identificar y aplicar el conocimiento del numeral 1 a través de una tarea práctica y creativa. Como segunda evaluación tenemos a la técnica igual de observación. Aquí el instrumento es una ficha de evaluación que está diseñada para registrar que si el estudiante identifica o trabaja el numeral 1 relacionándolo con cantidades de caramelos. Aquí el niño deberá identificar y encerrar el numeral correcto del 1 en una ficha de evaluación. El objetivo de esta es poder evaluar la comprensión del estudiante sobre el numeral 1 y su capacidad para aplicar este conocimiento en situaciones que involucran contar y asociar cantidades. A continuación tenemos a los dos roles que debe cumplir el profesor en el proceso de aula invertida. En el modelo de aula invertida, el docente desempeña un papel crucial al actuar como arquitecto del aprendizaje y gestor de los recursos tecnológicos. Uno de los roles que cumple es seleccionar y crear materiales didácticos, como videos y lecturas con el fin de brindar a los estudiantes información esencial antes de la clase. Esta labor implica la cuidadosa elección del contenido relevante, la creación de recursos multimedia efectivos y sobre todo la organización de los materiales que faciliten la comprensión del tema. En segundo lugar, tenemos al rol de gestor y evaluador de recursos tecnológicos. El profesor no solo elige herramientas y plataformas pertinentes, sino que también realiza una evaluación de su eficacia, considerando sobre todo las necesidades de los alumnos, con el fin de asegurar que contribuyan de manera efectiva al aprendizaje, proporcionando una experiencia educativa enriquecedora y alineada a los objetivos pedagógicos. Roles que deben cumplir el estudiante en el proceso del aula invertida. Tenemos dos. Como número 1 es, los estudiantes adquieren la habilidad de aprender de forma autónoma, ya que trabajan individualmente en casa o en grupo, en el aula para comprender y asimilar la información proporcionada en los recursos invertidos. Pueden leer, ver videos, realizar actividades o resolver problemas. Como número 2 tenemos, en lugar de ser pasivos receptores de información, los estudiantes se involucran activamente en el aprendizaje. Pueden hacer preguntas, plantear problemas o desafíos y participar en discusiones y actividades que promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Conclusiones sobre ventajas y desventajas del aula invertida en comparación con el aula tradicional. La implementación del modelo del aula invertida implica la participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esto puede resultar en una disminución de la interacción directa entre el maestro y estudiantes. Algunos estudiantes pueden necesitar una guía más cercana y atención individualizada que se puede ver limitada en este modelo. Concluyo que la investigación detallada sobre la evolución que ha tenido el aula invertida y su aplicación en la educación nos ha permitido comprender sus fundamentos y las adaptaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Este enfoque, al simplificar su integración en la enseñanza, emerge como una herramienta valiosa tanto para educadores como para estudiantes, ofreciendo experiencias de aprendizajes más significativas y adaptadas a las necesidades cambiantes del entorno educativo. Como tercera y última conclusión, podemos decir que al explorar la evolución del aula invertida se evidencian varios beneficios, como es la mejora en la interacción y la creación de un ambiente colaborativo. Sin embargo, también surgen desafíos, como la posible inactividad y desigualdades económicas,
En este contexto se destacó la importancia de ajustar estratégicamente los pasos prácticos para integrarla de manera efectiva en el ámbito educativo, asegurando así que estas acciones estén en sintonía con los objetivos. Muchas gracias por su atención a la exposición. Nos vemos en otra ocasión.